Saludos, profesor, compañero de clase. El día de hoy estaremos hablando sobre el abogado, los estudios de derecho en Venezuela, el ejercicio ilegal de la profesión del abogado, la personalidad del abogado y el ejercicio de la profesión de otros temas. Me voy a referir, antes de entrar en materia, a una reflexión del doctor José Ignacio Hernández de la siguiente manera. Él planteaba que hay muchas razones para estudiar derecho. Por supuesto, en una sociedad como la venezolana, en la cual la ley ha perdido el valor y la relevancia, estudiar derecho es una necesidad, tanto como para estudiar medicina en unas condiciones de epidemia. Pues el derecho no se agota en las condiciones actuales de nuestro país, que aunque hoy no lo veamos así, de esta manera, son simplemente pasajeras. Estudiar derecho implica adquirir un compromiso por la convivencia social pacífica, por la defensa de la justicia y por medio de la defensa de la libertad. Ahora bien, ya entrando en materia y buscando los orígenes de la profesión del abogado, según el diccionario jurídico venezolano, se entiende por abogado el que ejerce Cicerón con título legítimo y aboga o defiende ante los tribunales de justicia a causa litigante en juicios por encomienda, es asesor, es jurista, defensor, es catedrático, es investigador, el hombre o mujer de leyes y letras, el universitario vocacional dedicado al estudio, a la investigación y la enseñanza de la moral social. En Roma, en un principio estuvo atribuida la defensa a personas que no eran profesionales, sino que ejercían su ministerio como consecuencia de la obligación que pesaba sobre los patronos de defender a sus clientes. Más el enorme desenvolvimiento del derecho romano y la complejidad de las normas hicieron imprescindible esta actuación patronal, derivándose en una profesión jurídica, encomendada a personas que fuesen al mismo tiempo grandes oradores y grandes jurisconsultos. Tal vez Cicerón fue el prototipo de aquellos abogados romanos y sigue siendo uno de los más grandes que la historia haya conocido. Ya para conversar de los estudios de derecho en Venezuela, hoy en día los estudios de abogacía han ido creciendo paulatinamente y se encuentra tanto en universidades públicas y privadas, como es el caso de nuestra universidad, la Universidad Fermín Toro. Se ha ido cambiando su pensum de estudio para formar profesional del derecho, un profesional integral en donde esté capacitado, no en el estudio de las leyes solamente, sino también que este profesional, egresado de esta casa de estudio, tenga los valores morales para ejercerla con dignidad. En nuestra universidad se trabaja para que el profesional del derecho sea un profesional crítico, que a la hora de resolver un problema use las técnicas aprendidas en esta casa de estudio, incrementando la investigación y que sean, por supuesto, analíticos. Para ejercer la profesión del abogado acá en Venezuela, se requieren ciertos requisitos, a saber, podemos nombrar los requisitos que expreso en la ley de abogados, en su título 2, los artículos 7 hasta el artículo 14, el cual establece que se requiere el título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela, inscribirse primeramente en el Colegio de Abogados del Estado donde haya cursado sus estudios profesionales, y deberá luego notificar al colegio donde el profesional vaya a ejercer su profesión la inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado
para poder ejercer esta actividad profesional. Ahora nos encontramos, y este es un tema de bastante interés, con el ejercicio ilegal de esta profesión, a la cual ejerceremos, si Dios quiere, una vez ya graduado, pero que también tiene sus puntos negativos, y en protección de ellos hay unos artículos en la ley del abogado que se refieren a la actuación ilegal de esta profesión. A saber, tenemos como primero quienes, sin poseer títulos universitarios, se anuncie como un abogado y se atribuya ese carácter, ostente placas, insignias, emblemas o membretes que lo ameriten como tal. De segundo, tenemos quienes, habiendo obtenido el título de abogado, del abogado de la República, realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos de ejercer legítimamente la profesión, o se encuentren suspendidos según el artículo 22 de esta ley. Tenemos también los abogados que presenten su concurso profesional, encubran o amparen a personas naturales o jurídicas u oficinas que realicen actos de ejercicio ilegal de la profesión. Quienes establezcan representación o regenten oficinas, firmas o sociedades destinadas a cobro, ya directamente o haciéndose habitualmente sesionarios, endosatarios, acreedores o tenedores de la deuda, cualquiera que ella fuere. Por último, tenemos quienes ejercen el cargo público para el cual se requiere el título de abogado y no estén inscritos en el colegio de abogados o incorporados al del sitio donde ejercen la profesión, del lugar, según el caso o cuando cumplan las obligaciones que les importa esta ley. Ahora veamos cómo debe ser la personalidad jurídica del abogado. La personalidad debe tener un abogado, viene a manifestarse por los valores y enseñanzas que nos han dado en nuestros hogares, en nuestra casa de estudios, en esta universidad, que nos hemos formado profesionalmente. También en nuestro derecho positivo encontramos normas que regulan la conducta del abogado. En este caso tenemos el Código de Ética, en su artículo número 1, nos muestra que el profesional debe de regirse por un cúmulo de normas, tanto en la vida pública como en la vida privada. El mismo Código de Ética del abogado señala en su artículo 5, 6, el 13, el 20 y el 29. Sin embargo, hoy en día la sociedad ha etiquetado de mala manera el gremio del abogado por el comportamiento de algunos profesionales de esta carrera. Hay que tener en cuenta que solamente es un grupo muy pequeño, muy minoritario, y que la gran mayoría de los profesionales que han luchado, han exaltado el nombre de esta profesión. Cuando esto nos lleva a hablar de la actitud y la actitud del abogado, la cual nos puede referir o nos puede decir que viene dada por la personalidad que tenga cada uno de los profesionales, ya que la actitud es la forma de nuestro comportamiento que realizamos para hacer nuestras actividades. También se puede decir que es la motivación y la demostración de enseñanzas aprendidas tanto en nuestros hogares como también en las universidades. Es un producto de la actividad humana que está por verse por la colectividad de una manera positiva o negativa. Para tener una buena actitud como abogado, este debe tener como norte la lealtad, la tolerancia, la honestidad, la prudencia, la inteligencia, la justicia, la educación con toda la sociedad. Y cuando hablamos de la actitud,
esa parte también de la personalidad del profesional, ya que esta es la capacidad o disposición que se puede tener para realizar las actividades que se puedan desarrollar en el transcurso de nuestra carrera. Ella proviene del latín opus y nos quiere decir capaz, para. Es decir, el profesional se encuentra apto para desarrollar los conocimientos adquiridos con destreza e inteligencia. En esta oportunidad, o en esta parte, hablaremos de los mandamientos, una parte bastante importante porque es como una guía en nuestra conducta futura como futuros profesionales del derecho. Y la número 1 comienza con el estudio. El derecho se transforma constantemente, debemos seguir un paso acelerado para ponernos al día en todas las actualizaciones en materia de derecho. El número 2 dice que piensa. El derecho es un aprendizaje y por lo tanto debemos seguir estudiando, seguir analizando, pero ejerciendo y analizando, pensando. Tenemos el trabajo, el número 3, nos dice que la abogacía es una fatiga puesta al servicio de las causas justas. La número 4 nos dice procura la justicia. Es nuestro deber de luchar por el derecho, pero el día que nos encontremos en conflicto del derecho con la justicia, la lucha va a ser por la justicia. La número 5 nos dice que debemos ser leales con nuestro cliente, al que no debemos abandonar hasta que comprenda que es digno de nosotros. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal con nosotros. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que nosotros decimos. Y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en que nosotros también nos podemos equivocar. El número 6 nos habla de la tolerancia, la verdad ajena en la misma medida que quiere que no sea tolerada la nuestra. El número 7 nos habla de la paciencia. En el derecho, el mandamiento tiempo se venga de las cosas que hacen sin su colaboración. Tenemos que tener bastante paciencia. Debemos tener fe como el mejor instrumento para la convivencia humana en la justicia, como el destino normal del derecho. Tenemos la número 9, nos dice, olvida, la abogacía no es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fuera cargado con el rencor en nuestras almas, llegará el día en que la vida será imposible para nosotros. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota, nos dice la número 9. La número 10, ama tu profesión. Tenemos que tratar de considerar la abogacía de tal manera que el día en que nos pregunten nuestros hijos y nos pidan un consejo sobre su destino, consideremos un honor para nosotros proponerles que sea abogado. Estos mandamientos los formuló ya hace varios años el maestro del derecho, el jurista uruguayo Eduardo Pastor. Ya por último, ya para finalizar, debemos hablar del ejercicio de la profesión del abogado. Después de haber culminado con los estudios de pregrado, haber hecho todo este esfuerzo de tiempo como profesionales del derecho para poder ejercer nuestra profesión, se va a cumplir con unos requisitos exigidos por la ley de abogados, que se encuentran en el título 2 y que abarca desde el artículo 7 hasta el artículo 14. Después de haber cumplido
con todos estos requisitos plasmados en ese artículo, el profesional de derecho se encuentra ya apto para desarrollar el ejercicio de la profesión. Ya podemos prestar nuestro servicio y estos pueden ser de manera gratuita, a título oneroso, según lo que está establecido en el artículo número 11 de la Ley del Abogado. También se encuentra en el Código de Ética del Abogado en su artículo número 23. Según el artículo 12 de la Ley del Abogado, no podrán ejercer la abogacía los ministros de culto, los militares de servicio activo, ni los funcionarios públicos. Se exceptúan de esta inhabilitación los que se desempeñan cargos a honores, instituciones judiciales accidentales, y los que sirvan de empleos académicos, asistenciales, electorales, docentes o edilicios, salvo que estos últimos cargos decidan por la naturaleza de sus funciones, por las leyes o reglamentos que esto los rijan. Dedicación y tiempo completo. Cuando se utiliza la dedicación y tiempo completo a estas funciones, tiene sus excepciones. Bueno, ya con esto termino mi participación esta tarde. Espero que mi aporte a esta exposición sobre el tema del abogado haya sido del agrado de todos los compañeros y del profesor. Buenas tardes.